Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Buenos días. ¿Quién vive? A su nombre. Es hermoso saber que nosotros caminamos sobre alfombras. Las alfombras que Dios ha extendido desde su creación hasta el día de hoy. El Antiguo Testamento es la alfombra que Dios extendió para este nuevo pacto en el cual vivimos nosotros. Llenos del Espíritu de Dios, viviendo con ese conocimiento pleno en Él. Y esto es a través de la palabra. Cuando caminamos sobre esa palabra, estamos no solamente cumpliendo, sino recibiendo, siendo llenos, siendo instrumentos, siendo cosas extraordinarias como templos vivos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir la palabra en Colosenses, en el capítulo 2. Y vamos a ponernos de pies. Vamos a leer esa porción hermosa que es la base de este día en que traemos la palabra de Dios. ¿Todos la tenemos? Colosenses 2:10. Vamos a leerla en primera persona. Ahí dice, y vosotros. Y vamos a leer, y nosotros. Amén. Bueno, vamos todos al unísono. 1, 2 y 3. Y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Señor, en esta mañana estamos completos en ti. Tú, Señor, planeaste, tú ideaste y fuiste hasta el final y volviste a crear. Gracias, Señor. Tu presencia, Señor, es real. Estás aquí porque nos amas. Estás aquí porque quieres hacer nuevas cosas en nuestras vidas como eterno creador. Gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana yo quiero hablarles sobre la identidad en Dios. Muchas personas y mucho pueblo de Dios camina sobre mecanismos cristianos, mecanismos de dogmas. Pero nosotros, hermanos, hemos sido llamados para caminar en su palabra, dejando a un lado todo mecanismo, que hay que hacer así, que hay que hacer allá, que hay que venir, que hay que ir. No, solamente lo que dice la palabra. Y vamos a ver desde el principio cómo somos nosotros o cómo debemos ser para alcanzar esa plenitud en el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos esa convicción plena, ese conocimiento pleno en Dios, caminamos, divagamos, pero no estamos llenos de Dios. Muchos se dicen ser cristianos. Mucha gente viene a la iglesia. Yo soy salvo porque voy a la iglesia cristiana. No. Mientras que no se cumpla esa
escritura, ese testamento, ese deseo del corazón de Dios, no podrás entrar en el reino. Y es lo que dice la gente, hay que ser fanático. No, hay que vivir la vida, hay que llevarla suave, como las olas. No llegarás a ningún lado. El primer principio que debemos entender y caminar sobre él es que hemos sido salvos por Cristo. No por nadie, no por nada. Y nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, una base importante para nuestra vida. He aquí, es una afirmación. He aquí, todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo, todas las intenciones, todo el costumbrismo, todos los hábitos incorrectos quedaron atrás. Todo es hecho nuevo en Cristo. Y cuando tenemos ese concepto claro, entonces podemos caminar claramente, ampliamente, sobre ese tapete que Dios nos ha extendido como hijos, herederos y coherederos. Qué lindo es Dios. Amén. Y sigue diciendo el apóstol, cuando nos habla en el capítulo 1 de Juan, ese apóstol del amor, ese apóstol que sentía el latir del corazón de Jesús, no porque sencillamente estaba recargado en su pecho, sino porque realmente estaba su corazón en él. ¿Ustedes se acuerdan cuando decía el Señor, declara el Señor que el corazón que tenía David era el corazón de Dios? Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y nos dice en el Evangelio según San Juan, y en el capítulo 1 y versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, no es a Pepito, no es a María, no es a Juana, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Conceptos claros y definidos para nosotros llegar a tener esa identidad clara en Dios. Si nosotros no tenemos esto claro, pues andamos pensando y preguntando y diciendo y haciendo y todas esas cosas que hace el ser humano, que no tienen valor, que no tienen una proyección y un objetivo claro, que es Cristo. Porque Él nos creó para ser modeladores. ¿Cómo es? ¿Para qué nos creó? Modelos, ¿no? No modelos de pasarelas, no modelos de ropas especiales, modelos de Cristo Jesús. Entonces, cuando tenemos claro esa definición, a todos los que lo hemos está metiendo la cola, el negro, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Estamos caminando firmes. Y aunque tropecemos, pero no caemos. No caemos. Porque no es la voluntad del que me habló de Jesús. No es la voluntad de mi padre que me trajo a la iglesia. No es la voluntad de la esposa que lo indujo a que viniera a buscar a Cristo. Es la voluntad de Dios. Tú estás aquí en esta mañana porque es la voluntad de Dios.
para venir a escuchar su palabra, para venir a edificar su espíritu, para venir a crecer integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Porque si crecemos solamente en el espíritu y el alma se queda apagada, no funciona. Y si el cuerpo crece y el espíritu no crece, no funciona. Tenemos que integralmente crecer, porque un día tenemos que presentar este cuerpo, este cuerpecito, limpio y santo ante Dios. Amén. Los veo como muy serios, como muy silenciosos. Démosle un aplauso a ese Dios poderoso. Y sigue manifestándonos su voluntad, sigue manifestándonos el deseo de su corazón. Y nos dice en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia. ¿Sobre qué? Gracia sobre gracia. Mire cómo se está formando ese hombre, esa mujer de oración, ese hombre, esa mujer de tener una relación de intimidad con Papá Dios. Amén. Estamos en plenitud. Estamos caminando o comenzando ese camino que nos conduce al cielo en plenitud. Porque a Él le plació, no a mí, no a nadie, a Él. Porque yo entré en ese llamado que hizo a todos. Que hizo a todos. Pero, como dice la palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque nos inclinamos y porque queremos vivir en ese yo, ese hábito, esa costumbre, eso que yo aprendí, eso que yo me imagino o deseo. No, Dios no acepta lo que uno desea, porque dice que muchos son los pensamientos del hombre, pero Dios en plenitud y en eternidad mantiene la definición. Por eso vemos que tantas cosas que hacen contra la palabra, contra los hijos de Dios, pero nunca prospera, porque ninguna arma forjada prospera contra los hijos de Dios. Porque ninguna cosa creada, filosofía, lo que sea, puede desbaratar lo que el testamento ha dejado para nosotros. Por eso tiene un valor que no lo podemos calcular en esta tierra. Lo calcularemos cuando estemos allí, junto con Él. Y diremos, ay, qué hermoso fue haber yo caminado sobre la palabra de Dios. Hoy estoy en el lugar que Él a bien ha tenido darme. Amén. Y sigue diciendo, formándonos. Y dice en el versículo 24, el versículo 29, perdón. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único capaz de cambiar nuestra vida. Él es el único capaz de haber pagado el precio que yo nunca había podido pagar. Me recuerdo cuando yo era religioso y subía a ese cerro alto que hay aquí en Bogotá. A veces subía de rodillas hasta donde podía porque se pelaban.
Las rodillas no son para caminar. Las rodillas son para doblarlas y buscar la victoria en el Señor. Aleluya. Y Él es el único que ha podido conmigo, contigo, con cada uno de nosotros. Y nunca le ha faltado y tampoco le ha sobrado. Siempre tiene lo preciso, lo indicado que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas, cuando ha escrito desde la cárcel, ¿no? Esas 5 cartas que escribió, ¿no? Que son hermosas, que son ejemplo, enseñanza para nuestra vida espiritual, para nuestra vida en el camino con el Señor. Y sigue diciendo precisamente el apóstol Pablo en Romanos, y nos dice en el capítulo 8 y versículo 1, perdón. Que ninguna condenación hay para nosotros. O sea que el pago que Él hizo es completo. Por eso tú no te debes funcionar por la voz del enemigo, la voz del mundo. Hay muchas voces que corren por el mundo y te dicen, no, es que tú eres un pecador. Tú no has entendido lo de Dios. Tú no has vivido, no has hecho algo para Dios. Tiene que hacer algo para Dios. Pero Dios lo único que necesita es un corazón contrito y humilde. Y dice que a ese corazón, a esa persona, no la desecha, la recibe siempre. Por eso el apóstol afirmativamente dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Conforme al Espíritu. O sea, el Señor quiere que volvamos al lugar que debemos estar y que somos. Somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Y Él quiere que andemos en esa dimensión, seres espirituales. Pero es difícil eso, ¿no? Cuando estamos siguiendo esos pasos de formación, cuando hemos venido con la convicción plena de que Él pagó el precio por mi pecado, de que Él murió por mí, de que Él es el único que ha abierto un camino, como Él lo declara en su palabra, y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede venir a mi Padre sino a través de mí, dice Él. ¿Qué más queremos? ¿Qué más le pedimos a la vida? Si estamos en esa condición y en esa dirección, no tenemos que hacer nada diferente, sencillamente tener una relación de intimidad con Él. Hermanos queridos, amados, la única forma de tener una relación con Dios íntima y de amor con Él es a través de la oración. Si nosotros no tenemos oración en nuestra vida, les quiero decir, no tienen relaciones con Dios. Solamente la tienen acá, de pensamiento, de capacidad intelectual. Ay, Dios es muy bueno, Dios hace muchas cosas. Mire cómo hizo con el hermano fulano, con la hermana fulana. Ojalá lo hiciera conmigo. Hay una cosa que debemos quitar de nuestra boca. El que quizás
el posible. Con Dios no hay posibilidades, con Dios no hay quizás. Dios es un Dios claro y definido. Él ha hecho todo por nosotros. Él ha formado esta tierra. Él ha hecho todo lo visible e invisible por ti, por mí, por todos. Todo está hecho. No nos dejemos confundir de las voces del mundo. Es que tú no eres capaz. Es que te necesitas muchas cosas más para llegar a ese nivel, a ese lugar de tener una relación con Dios. No. Como les decía hace un instante, las rodillas no son para caminar. Las rodillas son para alabar y glorificar, para buscar el perdón de Él, para adorarle. Las grandes batallas no se ganan con armas sofisticadas de último género tecnológico, sino se ganan en las rodillas. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Tendrá un valor muy grande que no pueda yo obtenerlo? La capacidad mía económica en el trabajo, la actividad que yo desarrollo, ¿no me dará para obtener esa arma? No tiene costo. Tienes un solo, quizás, costo personal, y es tomar una decisión. Ser determinante. Yo voy a buscar al Señor. Yo voy a ser un verdadero hijo de Él. No de nómina, no de nombre, no por llenar un lugar, sino porque quiero ser verdaderamente un hijo de Él. Porque quiero ser bendecido para poder bendecir. Porque lo más hermoso, hermanos, es tener frutos. Y es el propósito de Dios en nuestra vida personal, ser hombres y mujeres de fruto. ¿Qué sacamos con ser llenos de mucho conocimiento de la palabra, de ir a todas las reuniones, de no perdernos nada, pero si no tenemos fruto en nuestra vida? Todas estas calles, cuando yo llegué aquí al frente, hay uno de los propósitos de Dios: ganar esa alma que está perdida, que está hundida en las tinieblas. Y yo, que estoy lleno del Espíritu Santo, y yo que tengo conocimiento de Dios, esa es mi tarea. Ay, pero yo cómo puedo abrazar a un hombre de esos o una mujer de esas. Ay, pero es que ir a un sitio de esos que... Cristo, cuando venía el leproso: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, decía el hombre. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres? Quiero ser sano. Y eso es lo que te pregunta Cristo hoy a ti: ¿qué quieres? He hecho todo, ¿qué quieres? Fui a la cruz, di mi vida, al tercer día la tomé y estoy sentado a la diestra de mi Padre. La plenitud mía, como dice la palabra, hoy lo hemos leído, la plenitud mía está para ustedes todos. ¿Qué quieres?, dice el Señor. ¿Quieres seguir como estás? Arruinado, pobre, no físicamente, no materialmente, sino espiritualmente. Porque todos sabemos, hermanos, que esa dimensión espiritual desciende del cielo para hacerse notar y hacerse realidad en el ámbito natural.
Por eso el apóstol Juan nos dice en su tercera carta: amados, yo quiero que todos prosperen, que todos sean enriquecidos, así como prospera tu alma. Y el alma prospera es porque hay una relación con Dios espiritualmente. O el alma prospera cuando tú eres un materialista, un hombre que no ama a Dios ni lo conoce. Prospera. Y muchos dirán, bueno, pero ese hombre, los que habían acá, o los narcotraficantes, ese Rodríguez, ese Gacha y todos esos, ¿cómo nadaban en plata? Pero esa era la única añadidura que tenían. Y nosotros no debemos vivir de las añadiduras. Nosotros debemos vivir de las bendiciones y promesas del Dios Altísimo. Amén. De las bendiciones. Y las bendiciones abundan porque Él lo determinó así. Por eso el apóstol Pablo sigue diciéndonos en el versículo 2 que estamos leyendo en Romanos: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley del Espíritu. No solamente hay leyes en el Antiguo Testamento dadas al pueblo para que se dieran cuenta del pecado y cambiaran de rumbo, de camino, sino también hay esa ley espiritual trazada para el hombre por causa de la caída del hombre. Como les decía al principio, Él lo ideó, lo tuvo ya pleno en su corazón, en su mente, en su deseo, y caminó hasta el final. Y se dio cuenta que lo que Él deseaba y pensaba era bueno y agradable. Y vuelve. Y crea. Por eso tú y yo somos perfectos en Cristo. Haga así en su mano, haga así. Reciba, Señor, yo recibo lo que tú me estás dando hoy. Lo recibo. ¿Tuvo que hacer algo difícil para hacerlo? Eso es lo de Dios, sencillo. Por eso la gente poco le pone cuidado a Dios, porque es Dios sencillo. Así como se estaba moviendo esta mañana en medio de la alabanza, esa presencia hermosa. Y Él está acá. Él está acá, porque tú estás acá. Si hay algo importante para Dios es que nosotros producimos esa presencia de Dios. Por eso dice en su palabra: cuando están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y todo lo que pidieres, todo. Ese es Dios. El Dios no es un Dios de minucias, de cosas pequeñas. Y todo lo que pidieres, lo recibiréis si lo pidieres en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Ese nombre de Jesús está sobre el pecado, cualquiera que sea el nombre del pecado. Ese nombre está sobre cualquier enfermedad que se llame como sea. Ese nombre está sobre la atadura, cualquiera que sea su nombre. Ese nombre está sobre todo. Por eso, cuando tenemos esa autoridad dada por Dios, porque tenemos una relación directa con Él, tenemos la capacidad de decirle a la enfermedad, de decirle a la pobreza, de decirle
al trabajo, decirle a cualquier cosa, en el nombre de Jesús, quítate, échate fuera, o acaba, termina, se produce. Pero en esos mecanismos que le estaba hablando hace unos minutos, mecanismos cristianos, dogmas, doctrinas, entonces hablamos en el nombre de Jesús, como decirle, oiga, ¿cómo estás? Ramón, ¿cómo estás? Una costumbre. Y lo de Dios no es costumbre. Lo de Dios tiene que salir de lo profundo del corazón, declararlo para que se establezca lo espiritual en lo natural. Amén. Esa es la dirección y esa es la mejor manera de obtener el beneficio de Dios. Por eso en el versículo 11 dice el apóstol Pablo una afirmación muy gloriosa y grande. Y dice, y el Espíritu, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, naturales, por su Espíritu que mora en nosotros. Esa es la convicción clara y esa es la convicción que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Que el Espíritu de ese Padre Celestial que levantó a Cristo, que sacó de la tumba. Por eso hace unos días atrás que estábamos en semana llevando a cabo, recordando la Semana Santa, vemos que la tumba estaba vacía. ¿O no? ¿Sí estaba vacía la tumba? Porque tomó su vida y está sentado a la diestra. El Padre lo levantó de los muertos, habiendo tenido un cuerpo como el nuestro. Y el Espíritu de Él está en nosotros. Di a ti mismo, el Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios está en mí. Dilo con convicción. Decláralo. Al diablo hay que hablarle duro. Al diablo hay que hablarle con autoridad. El Espíritu de Dios está en mí. No. Que Él vea que tú eres un hombre, una mujer de autoridad, una mujer, un hombre de reino. ¡Aleluya! Y todo lo que no es de Él, huirá. Huirá. Porque si algo tiene el diablo es que no soporta ese nombre. No lo soporta, no puede. Tiene que huir. No cabe. Es imposible que quepa en él, en su mente, en su ser. Más que lindo nosotros que Él está en nosotros. Aleluya. Él sí cabe en nosotros. Él sí vive en nosotros. Y nos da vida abundante. Vida abundante. Es lo que tenemos que pensar siempre y vivir en esa vida abundante. Que si viene el mal, que si viene cualquier cosa, como el Salmo 91, si viene tu enemigo por un camino, huirá por 7. Si viene la peste, el mal, pasará por ti, al lado tuyo, y no te tocará. Porque se cumple esa promesa linda que dice ahí mismo en ese salmo: el que habita al abrigo del Altísimo mora permanentemente. Mientras estemos acá, mientras caminemos hacia la evangelizar, caminemos al trabajo, caminemos donde sea,
Ese es papá. Qué papá tan lindo. Aleluya. Y sigue diciendo en el versículo 14, estoy caminando sobre la palabra, porque ustedes tienen que anotar esto, hermanos, para poder recibir lo que viene. Lo mejor está por venir. Ustedes van a tener un retiro, unas convenciones, un congreso del Espíritu Santo. Y hermanos, qué lindo estar preparados para ese momento en que venga el Espíritu Santo, en que sea ministrado, en que se mueva por este lugar, por este barrio, por esta Colombia, y todos seamos llenos, porque aunque tú tienes el Espíritu de Dios, lo puede tener aquí en un bolsillo, lo puede tener en la sala y no lo deja entrar a la alcoba, lo puede tener en el garaje y no lo deja entrar a la casa, lo mantiene ahí opacado. Y el Espíritu Santo es para tenerlo y vivirlo y hacerlo funcionar en nuestra vida. Amén. Hacerlo funcionar, porque es lo que dice el apóstol. Y dice en el versículo 16, el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Qué lindo esto. De hecho, esto es como un sueño cuando uno está soñando como por allá, en algo muy lindo, muy apacible, muy hermoso, como ese deseo que tenías en tu corazón, ese sueño, esa visión que la ves y cada vez se acerca más, y llega el momento en que está realizando esa visión, ese sueño. Eso es algo hermoso, hermanos. Que el Espíritu de Dios te diga: Juan, María, Carmen, eres hija mía, eres hijo mío. No necesitas hacer cosas extraordinarias, sino ser lo que yo soy, santo, santo, como dice su palabra. Y todo aquel que se acerca a Dios debe ser santo como Él es santo. Y la santidad no la producimos nosotros, la santidad la produce Él. Y cuando nosotros vamos a Él y Él viene hacia nosotros, se compacta esa santidad de Él en nosotros. Mientras tanto, no, solamente estamos aquí imaginándonos, pensando. Dios quiere actividad, Dios quiere realidad, y la realidad es que tenemos que caminar buscando de Él. Cuando tenemos estos ingredientes, hermanos, entonces estamos en un nivel que tenemos la verdad, poseemos la verdad plena, porque la palabra dice: y conoceréis la verdad. Pero no es aquí. ¿Cuántas veces hemos oído predicaciones: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? Ah, sí, qué linda predicación, qué hombre para saber palabra. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está mi corazón? Soy libre, ya no soy chismoso, ya no soy envidioso, ya no soy perezoso. Dice el apóstol Marcos: los espero mañana a las 4:30 de la mañana para orar y ayunar. ¿Por qué le dio por eso, apóstol? Si la noche es para descansar. El que madrugando me busca,
madrugando me halla. Todo lo que tú hagas para Él no deja de tener un valor grande para Dios. Cuando yo comencé en el Evangelio y todos los sábados íbamos a orar a la iglesia del hermano Marco, terminaba el servicio de los jóvenes y comenzaba la oración. Y yo creía que era la oración de por ahí de una horita. Y ya, una horita y nos vamos para la casita a dormir. 9 de la noche, 11 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana. Y salía uno de esa oración como si se hubiese acabado de levantar, fresco. Y al otro día, a las 8 de la mañana, volver a la iglesia, al servicio. Y terminaban los servicios. En ese momento había uno porque era comenzando la iglesia. Y salíamos todos, desde el pastor y todo el mundo, a predicar por las calles, a llevar ese evangelio, a visitar casas. Y hermanos, la cruzada hoy en día tiene más de 380 y pico de iglesias, porque fueron hombres y mujeres de oración. Porque la oración puede mucho. Porque la oración convence el corazón de Dios y hace que muchas veces cambie sus planes Dios. Ustedes se acuerdan de la oración de Moisés, la oración de Abraham, la oración de David, la oración de todos estos hombres, Eliseo. Y es lo que vamos a orar al final. Cuando Eliseo oró por su siervo, por el que le servía, cuando estaba rodeado de ese ejército asirio, y Eliseo le dice: Padre, yo te pido en este día que le abra los ojos a este hombre. Y cuando Dios abre los ojos de este varón, mira por todas las ventanas y por todo, y dice: uy, profeta, los que están con nosotros son más que los que están aquí abajo. Hay carros de fuego, hay ángeles. Tu oración tiene poder. Tu oración Dios la escucha, porque te ama, porque te ama, porque estás completo en Dios. El apóstol Pablo sabía lo que era orar, lo que era buscar a Dios, lo que era vivir en Dios, lo que era estar completo en Dios. Por eso voy a cerrar con esto. Efesios capítulo 1. Cuando nosotros leemos y vivimos plenos en estas declaraciones que el apóstol Pablo hace, hermano, dígase a sí mismo: estoy completo en Dios. Estoy completo en Dios. Soy nuevo hombre, soy nueva mujer. Y cada día tenemos que ser nuevos, cada día tenemos que ir al arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es para los pecadores, para los que están fuera de la iglesia. El arrepentimiento es para nosotros, los hijos de Dios, cada día, todos los días. Y nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 y versículo 3:
Bendecimos a Dios, como nos ha enseñado Jesús en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea su nombre. Y aquí nos dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Con qué? En los lugares. Como le decía yo a una señora que tenía problemas, dije, mire señora, la única solución que tienes tú, no hay nadie más que pueda solucionar tu problema, es Dios. Ay, sí, pero si Dios está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Ponle cuidado lo que dice el apóstol Pablo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y por qué nos bendice en los lugares celestiales si es aquí? Ay, 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 aleluya. Porque estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Nosotros estamos aquí de paso. Estamos aquí de chao, chao mundo, chao tierra, porque mi ciudadanía está allá. Y cuando nosotros permanecemos en ese lugar que Dios nos ha dado, entonces así sí podemos mirar hacia abajo y tener bajo nuestros pies a Satanás. Pero si nosotros estamos ahí en el mismo nivel de él, ¿qué tenemos que hacer? Uy, peligro. Por eso tienes que andar en los lugares celestiales. Por eso es que van a tener la oportunidad de conocer las diferentes vías para vivir en esos lugares celestiales llenos. Dite a ti mismo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y el Señor me está preparando para tener esa llenura. No por mi capacidad mental, sino el deseo de mi corazón. El deseo de Dios es que seamos hijos plenos de Él. Y por eso Él dice, de los deseos del corazón, cuando hay deseos en nuestro corazón, Dios los cumple. Acuérdense de ese salmo que nos habla David, 37:6. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que ir a buscar al pastor, tenemos que ir a buscar al hermanito, tenemos que ir allá, tenemos que venir acá. Ahí donde están dobladas tus rodillas, Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque estás en Él y Él en ti. Aleluya, Él en ti. Y para finalizar dice en el versículo 11, en Él mismo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, la voluntad de Dios es que tú seas salvo. La voluntad de Dios que ha plasmado en su palabra es que nadie se pierda, nadie se condene, que todos, como dice y hemos leído en su palabra, a todos le dio potestad de ser hijos.
y por eso nos predestina a ser salvos. Ay, pero entonces todos los que pecan y todos están predestinados a ir al infierno. Y yo que voy a la iglesia estoy predestinado para ir al cielo. No, 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 no. No te equivoques. Dice Dios que al pecador Dios no lo declara por justo, siempre y cuando no haya venido al arrepentimiento. Pero si tú pecas, ve a Él y confiésale, porque dice: abogado tenemos, abogado tenemos. Si tú sales ahorita de esta puerta y pecas, no te afanes, no te afanes, porque puede abrir tu boca y decirle: Señor, perdóname, no era mi intención. Y jamás, pero jamás se sienta culpable, sino siéntase bendecido por Dios, porque el Dios es un Dios de multitud de oportunidades. Multitud de oportunidades. Sé santos porque yo soy santo, dice el Señor.